Bienvenidos, queridos niños, a la semana 35 de Aprendo en Casa. Hoy día estaremos iniciando una nueva experiencia de aprendizaje, el Perú que queremos. Hoy estaremos desarrollando la actividad Leemos sobre el Bicentenario. ¿Has escuchado hablar sobre el Bicentenario? ¿Qué es para ti el Bicentenario? Muy bien, queridos niños. Hoy día es lunes 30 de noviembre del 2020. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Nuestro cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador y nuestros colores. Esta semana, a pocos meses de celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país, conocerás qué es, por qué se festeja y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al finalizar la siguiente semana, compartirás la representación del Perú que sueñas y tus compromisos para construirlo mediante diferentes expresiones. La meta que debemos lograr en esta actividad es leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario del Perú. Las características o criterios para lograr la meta son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que conoces sobre la independencia del Perú. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuándo se celebra la independencia del Perú? Todos los peruanos y peruanas celebramos con mucho orgullo la independencia del Perú el 28 de julio. ¿Desde cuándo se celebra la independencia del Perú? Desde el día que se proclamó la independencia del Perú por don general don José de San Martín, el 28 de julio de 1821. ¿Qué significa el Perú es libre e independiente? Significa que el Perú es libre porque a partir de ese día el Perú se liberó del yugo español, del dominio español. Los peruanos éramos dominados por los españoles y con la proclamación de la independencia, el Perú a partir de ese día es libre e independiente. ¿Por qué se celebra la independencia del Perú? Se celebra para recordar y rendirle homenaje a todos los hombres y mujeres valientes que lucharon dando su vida por la independencia del Perú. Ahora observa la imagen del texto. Fíjate qué información brinda. Luego lee el título y piensa en cómo se relaciona con la imagen. Aquí observamos el título, El Bicentenario del Perú. Esta es la imagen que acompaña a los textos. Esto es unas cadenas que se rompen y queda libre. Aquí observamos nuestro escudo nacional. Muy bien, queridos niños. Ahora piensa cómo se relaciona la imagen con el título del texto. Responde a las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué tratará, queridos niños? Sí, va a tratar sobre el Bicentenario del Perú. Hoy día vamos a conocer y leer en silencio, desde el inicio hasta el final. Si necesitas ayuda,
puedes pedirle a un familiar. Recuerda que leerás para informarte sobre el bicentenario de la independencia del Perú. El bicentenario del Perú. El bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Celebrar el bicentenario nos invita a preguntarnos ¿qué país queremos ser? Pero, sobre todo, ¿qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo? Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones, debemos pensar en construir un país mejor. Las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura. Por eso construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos y que siempre le hace frente a los problemas. Ahora, querido niño, saca tus colores. Después de leer el texto, es momento de subrayar lo más importante de cada párrafo. Recuerda que un párrafo es un conjunto de una o más oraciones. Empieza con letra mayúscula y termina en un punto. ¿Qué es lo más importante que nos dice cada párrafo? A ver. El bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Estamos considerando esta parte como muy importante en este primer párrafo. El Perú recordará que es un país libre. Muy bien. Seguimos. Es un país libre frente al dominio español. En el segundo párrafo decimos celebrar el bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Recuerden que todo esto es un compromiso que debemos asumir adultos, jóvenes, niñas y niños con nuestras acciones para construir un país mejor. En el tercer párrafo consideramos que los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Construir un país con igualdad de oportunidades para todos y todas que siempre hace frente a los problemas. Muy bien, ya hemos subrayado lo más importante de cada párrafo. Ahora respondamos a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? El texto trata de la celebración del bicentenario de nuestro país. Según el texto, ¿qué es el bicentenario? ¿Qué nos dice el texto? Ya, queridos niños, hemos subrayado los párrafos del texto y respondamos a las preguntas. ¿Por qué se celebra? ¿Qué recordamos las peruanas y los peruanos al celebrar el bicentenario? Según lo leído, ¿qué significa convivir en armonía con nuestro ambiente? A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el bicentenario? ¿Por qué? Claro que sí. Son los 200 años que cumplirá nuestro Perú. Según tu opinión, ¿cómo sería el país que quieres? ¿Qué acciones realizarías para construir el país que sueñas y quieres? Vamos, queridos niños, respondan a esta pregunta. ¿Cómo ustedes con sus acciones pueden construir el país que todos soñamos y queremos? A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿A quiénes le recomendarías leer este texto?
¿Por qué? Le podríamos recomendar a todas las personas de nuestro alrededor, podríamos enviar mensajes, porque es importante que los peruanos y las peruanas asumamos compromisos para construir un país mejor, y lo podemos hacer con pequeñas acciones que nosotros podemos realizar. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Enumera los párrafos del texto. Recuerda que un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Ahí tenemos el primer párrafo, segundo párrafo y el tercer párrafo. Muy bien. ¿De qué trata principalmente el texto? Escribe aquí de qué trata principalmente el texto. Recuerda que para responder a esta pregunta, relee el texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto y señala en cada párrafo la información más importante. Regresa al texto subrayado y responde de qué trata principalmente el texto. Ahora completa la tabla respondiendo la pregunta, ¿qué es lo más importante que nos dice del texto? En el primer párrafo. En el primer párrafo nos habla que el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú y se recuerda a las peruanas y peruanos valientes que lucharon por lograr la independencia del Perú. En el segundo párrafo nos habla que todos debemos hacernos una pregunta sobre qué país queremos tener y qué acciones debemos realizar para lograr y construir un país mejor. En el tercer párrafo nos habla que todos los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Construir un país con igualdad de oportunidades para todas y hacer frente a los problemas. Lee tus respuestas en el cuadro y piensa qué relación existe entre ellas. Ya puedes responder de qué trata principalmente el texto. Muy bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal del texto, es importante analizar cada párrafo e identificar qué es lo más importante que se dice. Luego, se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Observa la imagen. Aquí tenemos la imagen del texto, las cadenas, ¿sí?, que están rotas ya y queda libre el Perú. A partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? Después de lo leído, ¿para qué sirve el texto? Explica. ¿Para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? ¿Por qué? Ha llegado el momento de evaluar nuestros aprendizajes. Ahora leamos los criterios de las metas, de la meta. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné después de leer. Para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Un abrazo para cada uno de ustedes, queridos niños. Hasta el día de mañana regresamos con la actividad del día 2.